Hola, buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, siervos de Dios. Damos gracias al Señor por este día hermoso que Dios nos ha dado, por esta tarde, el poder comunicarme con ustedes, el poder estar en esta noche, en esta tarde prácticamente, trayendo una palabra, me gusta compartir la palabra, un mensaje un poco delicado, pero bueno, ahí orando a Dios para que Dios dé la mejor interpretación. Que el Señor nos ayude a poder nosotros estudiar su palabra y poder crecer en el Señor. Lo más importante de todo es el conocimiento de la palabra de Dios para nosotros no ser engañados. Nosotros escudriñando la palabra, nosotros vamos a ver qué es lo que dice y vamos a poder saber qué es lo que dice Dios y nadie va a poder engañarnos. Así que no hay mejor forma la que poder escuchar la palabra de Dios, estudiarla. Dios le bendiga. Mi deseo es que usted pueda crecer en el Señor cada día con la palabra que un ministro, otro ministro de Dios enseña por estos medios. Yo igual a todo estoy leyendo, escuchando, viendo los videos de todos los pastores que predican por este lugar. Yo le doy gracias, Señor, por esta tarde. Le pido a Dios que sea guiándome por medio de su palabra para poder compartir con usted esta palabra poderosa, esta palabra verdadera, esta palabra eficaz, esta palabra que cambia y transforma la vida de las personas. Bueno, bendiciones mis hermanos. Dios bendiga a mi hermano Kenny o Yanadel que está viéndonos. Bendiciones mi hermano amado. Vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en Jeremías 23. Jeremías 23. Versículos 21 y 22 y 23. Amén. Vamos a leer su palabra. Dice así su palabra. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volverse de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¡Ay, Dios mío! ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Dios te bendiga, mi hermana Yanecita. Bendiciones. No podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos de Dios. Nadie se puede esconder de la presencia poderosa de Dios, aleluya. Dios te bendiga, hermano Rodolfo, bendiciones para todos mis hermanos que se están conectando. Bendiciones, Rodolfito, grandemente para ti, para tu vida. Un fuerte abrazo, amado. Ya, estábamos, antes que llegaron ustedes, estábamos nosotros tomando una palabra poderosa de parte de Dios que es el ay contra los profetas. El ay contra aquel que dice algo que Dios no ha dicho. Dice, no envié yo a aquellos profetas. Dice que muchos hablan, dice Dios, en su nombre y profetizan, pero dice que no los envió Él. ¿Ah? Pero ellos corrían por decir cosas que Él decía. Yo no les hablé, dice el Señor, mas ellos profetizaban. ¡Ay! Dios nos ayude, amados hermanos, y los libre de profetizar y decir cosas que Dios dice que dijo y no lo dijo. Hay un ay para ello. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubiese estado en la relación con Dios, hubiese estado en la comunión con Dios, hubiese Dios estado hablándole directamente a ellos, el pueblo se hubiese, cuando la gente profetiza, el pueblo se hubiese devuelto de su mal camino. En ese se conoce cuando el profeta es verdadero. Porque cuando habla el profeta de Dios, expone una palabra que Dios dice y el pueblo se libra del mal, el pueblo se devuelve. Aleluya, bendito Dios, Dios te bendiga, mi hermana Yané. Bendito sea el Señor para siempre. Dice, hubiesen estado en mi secreto, en mi realidad, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Mis palabras a mi pueblo y lo hubiesen hecho volver de su mal camino. Porque la palabra de Dios también es profética y cuando se predica es para que el hombre y la mujer de Dios venga al arrepentimiento o para aquel que no conoce a Dios venga a su planta, humillado, reconociéndose pecador. Es una palabra que a uno lo enrostra, es una palabra que a uno lo compunge, es una palabra de vida eficaz, verdadera, que traspasa el corazón del hombre, los tuétanos, aún los huesos, dice la médula de los huesos, dice el Señor.
Bendito sea su nombre porque es verdadera, porque descubre, porque limpia, porque manifiesta. Por mi palabra soy limpio, dice el Señor. Bendito Dios para siempre. Ahora Dios pregunta en el versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos, Dios es de todos, lejos, cerca, de todos, de toda esta humanidad. Su Espíritu Santo cabalga en victoria a través de este globo terráqueo para bendecir, para responder, para levantar un corazón arrepentido y humillado a Dios. Dios nos ayude. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Hay alguien que se escapa del ojo de Dios? El ojo del Señor está en todas partes. Si uno se fuera a las alturas, hay un corito. Si se fuera a lo profundo de la mar, se escondiera en la tierra donde fuera uno, siempre el ojo de Dios está sobre nosotros, sobre toda esta humanidad. No hay quien se esconda. Por eso dice Dios, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Es una pregunta que Dios le dice al profeta Jeremías. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios lo llena todo, bendito sea el Señor para siempre. Hemos visto morir a muchos hermanos por causa de esto cuando profetizan cosas que no han dicho Dios. Dios tenga misericordia y nos ayude porque han sido fulminados, amados, por el poder de Dios, por ser mentirosos, por tomar la palabra de Dios y por tomar en vano el nombre del Señor. Dios nos ayude, cuídese usted, pueblo de Dios, cuídese usted, siervo de Dios, de hablar algo que Dios no dijo. Líbrenos, Dios. Aleluya. Dios nos ayude. Hermanos amados, por jugar con fuego la gente ha muerto. Por jugar con fuego la gente se quema. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos ayude. Antiguamente Dios hablaba por los profetas, por los ángeles. Ahora el Señor nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. El Señor nos habla. Mi palabra es como martillo, dice el Señor. Mi palabra es como martillo que taladra la piedra. Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que taladra la piedra, que quebranta la piedra, porque Dios quebranta las vidas, amados. Los corazones duros, Dios los quebranta. Es como martillo su palabra que quebra el todo del hombre, el que quebra el corazón duro de mármol, de piedra. Dice que la palabra de Dios es como fuego. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. Cuando un martillo golpea una piedra, se quiebra. Tanto golpearla se quiebra. Aquí hay algo muy poderoso, mis amados hermanos, siervos del Señor. La palabra tiene un marco. Hay que leer y estudiar con entendimiento la palabra de Dios. He tomado un tema tan delicado ante el Señor y sé lo que estoy diciendo. Sé de lo que estoy hablando. Siempre hay que ir al versículo principal de lo que Dios nos quiere estar hablando. Los otros versículos rodean las características del versículo principal que es que Dios nos está hablando en esta noche. Si vamos a Hebreo capítulo 4, versículos 2 y 13, dice la palabra en hebreo de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué es lo que es vivo, amado? Una persona, alguien que está vivo, se mueve, toma dominio, toma control, se manifiesta. Así es la palabra de Dios, es viva. Y no solamente es viva, sino que es eficaz, que llega a tiempo al corazón del hombre y a la mujer, es eficaz. Aleluya, gloria a Dios. Y más cortante que espada de dos filos. Así es la palabra de Dios, más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Discierne los pensamientos y el corazón del hombre. La palabra descubre los más íntimos secretos de los hombres. Bendito Dios para siempre. Dios nos ayude. Palabra verdadera, viva, eficaz es esta palabra. Esto es lo que Pablo, amados hermanos, también enseña en esta parte. Dice, no hay
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ante Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos un día que dar cuenta. Cuídate, hermano, cuídate, hermana, cuídate, pueblo de Dios, cuídate, sierva de Dios, cuídate, siervo de Dios. La palabra por Pablo nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia, que Dios no la vea, que Dios no la vea. La actitud de los hombres, las acciones. Dios pesa los espíritus y los corazones. Bendito Dios, ante Él no hay nada que esté oculto. Somos libros abiertos. Aleluya, bendito Dios. Ante Dios están desnudas todas las cosas. El hombre contumaz, el hombre mentiroso está abierto, desnudo. Dios está mirando sus procederes, sus actitudes. Dios está mirando nuestra vida. Dios le bendiga, amado pastor de Veracruz. Dios nos bendiga y nos guarde. La palabra de Dios en Hebreos 3, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado, lo que más existe en nosotros es la dureza de corazón. El problema del hombre, amado, en sí digo mujer, que es lo mismo, es el orgullo, es la dureza de su corazón para comprender y para entender y para obedecer la palabra de Dios. Si usted va a Hebreo 4.1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos. Tenemos que cuidarlo. Esta palabra de Dios nunca muere. Nunca muere la palabra de Dios. Nunca muere. Aleluya. Hay que estudiar su palabra. Nadie puede enseñar si no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Porque sería un ciego llevando a otro ciego y los dos caerían en el hoyo. Bendito Dios. Si no hay conocimiento de su palabra, no hay mucho que enseñar, mis amados. Por eso tenemos que leer, por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Está crudo aún. El pueblo de Dios a lo malo muchas veces le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Lamentablemente no solamente existe las personas que no conocen a Dios, también muchas veces el pueblo de Dios es así. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y justifica las situaciones. A veces son injustificables. Hay muchos que predican a lo que salga, a la suerte de la olla, como se dice vulgarmente acá en Chile. Muchos predican, bendito Dios. Hay que reconocer, hay que restaurar la iglesia de hoy, amados hermanos. Nosotros como siervos de Dios, como hijos del Señor, debemos restaurar, debemos llevar esa palabra de restauración a la iglesia del Señor que está, amado, dañada, que está dañada, porque la iglesia del Señor, la novia de Jesús, está dañada. Dios nos ayude. Somos llamados, amados, somos llamados antes de cualquier cosa a obedecer la palabra de Dios. Somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Muchos predican, pero no practican. Muchos predican, pero no obedecen la palabra y a veces la adornan a su propia conveniencia. Dios nos ayude. Obre misericordia. Si vamos a Jeremías 23:28 dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien es mi palabra, dice, y a quien mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, que seamos verdaderos. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Voy a volver a leerle Jeremías 23:28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Por qué Dios no dice así? ¿Por qué Jehová no dice así, amados? Muchos creen más al sueño que a la palabra de Dios. Se levanta uno y habla la palabra de Dios, son pocos la que lo obedecen y la que la leen y la que la escuchan y la que la practican. Pero levántese un hombre diciendo que soñó. Todos lo escuchan. Todos lo escuchan. Dios nos ayude.
Dios obre misericordia. Muchos creen más al sueño que a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja? El sueño es la paja. Aquí le vuelvo a leer, aquí en Jeremías 23:33, el sueño quiere decir la paja. El sueño representa la paja. Y la palabra de el trigo representa la palabra de Dios. Vaya la palabra, recién acaba de leerle, busque, escudriñe. Jeremías 23:28. Tenga conocimiento de la palabra, vaya la palabra. El profeta que tuviera un sueño, dice su palabra en Jeremías 23:28, cuenta el sueño. Dice, y aquí en mi palabra, cuente mi palabra verdadera, porque la palabra de Dios es verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver el sueño con la palabra de Dios? Eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que Dios nos está declarando en esta hora. Bendito sea el Señor. Vuelvo, la paja es el sueño, el trigo es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. La función de la palabra es hacer volver al pueblo a Dios. La función de la palabra es hacer volver al pueblo de Dios a un verdadero arrepentimiento y convertimiento. Eso es la visión de la palabra de Dios. Hacer volver al pueblo al arrepentimiento y al convertimiento de Dios. Esa es la función que tiene la palabra de Dios. Un arrepentimiento, llamando al hombre a arrepentirse, llamando al pueblo a arrepentirse, a cambiar de actitud. Esa es la función que hace la palabra de Dios, aleluya. Cuando hay un sueño, todos quieren darlo. Cuando alguien sueña, todos quieren darlo, todos quieren contarlo, todos quieren darlo, todos quieren saber la manifestación. Pero ¿quién se preocupa de cuando hay una palabra verdadera? De ver el contexto, de obedecer, de entender que Dios nos está hablando. Amado, la palabra de Dios es la boca del Señor. Son los pensamientos de Dios revelados al hombre. Y a veces hacemos más caso a los sueños que a la palabra de Dios. Dios nos ayude, amado. Cuando se habla de la palabra, nadie ni siquiera quiere leer, menos estudiar. Es importante, amado, que todo predicador de la palabra de Dios conozca la palabra. Para poder usted enseñar, para usted poder predicar, debe dominar la palabra de Dios, debe conocerla, debe dominar el contexto de su palabra, debe vivirla, debe entenderla, debe hacerla. Bendito Dios. El soñador vive de fantasías, vive de la paja. Escúcheme, amado hermano. El soñador vive de fantasía, el que sueña, vive de la paja. Dios nos ayude. Por eso Dios, amado, por boca de Jeremías, dice que provechoso, ¿qué provecho traen los sueños a mi pueblo? ¿Qué provecho traen los sueños a mi pueblo? ¿Qué provecho? Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. ¿Qué provecho nos traen los sueños al pueblo de Él? Hay que traer palabra, amado, hay que traer palabra de Dios, hay que traer restauración al pueblo de Dios. Restaurador de portillo, dice la palabra del Señor, aleluya. Hay que restaurar al pueblo de Dios con una palabra poderosa. Dios se le bendiga a mi hermana Angélica, Dios bendiga a mi hermana a Ruth Catrio Sánchez. Hay que restaurar al pueblo de Dios. Hay, hermanos, con cosas nuevas. Dios ya, las cosas apolilladas, viejas, ya no sirven. Pero las cosas son todas renovadas en Dios. Una palabra de vida, de fuerza. Su palabra nunca muere, su palabra nunca cambia. Su palabra desde el principio hasta el fin siempre será la misma. Verdadera, poderosa, eficaz, que limpia, que lava, que transforma, que cambia, que hace una obra en la criatura, en el ser humano, porque la palabra es eficaz y es verdadera. Aleluya, bendito Dios. ¿Quién es el restaurador del Dios? ¿Quién es el restaurador? Dios es el restaurador, el Espíritu Santo es el que restaura, pero nosotros somos los predicadores que tenemos que llevar una palabra de restauración, una palabra de arrepentimiento, una palabra que edifique, que levante, una palabra de verdad. Dios nos ayude. ¿Y qué quiere proponernos Dios con esto, amado? ¿A dónde quiere Dios llevarnos con todo esto que nos está enseñando en esta hora? Si vamos a Isaías 5:20, dice, ay, aquí vienen los ayes, amados hermanos. Dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno.
y a lo bueno dicen mal. ¡Ay! Cuídate, hermano, cuídate, hermana, cuídate, siervo de Dios, de transar su palabra. Cuídate, porque hay un ay. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y de lo que a lo bueno dicen malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Eso sale en Isaías 5:20. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Transversan la palabra. Dios nos ayude, tenga misericordia. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es transar la palabra de Dios, eso es cambiar la palabra de Dios. Si Dios dice que viene un juicio a esta tierra, nosotros no podemos decir, hermanito, te profetizo que viene prosperidad, que viene bendición a tu vida. Portar bien con el hermano. Profetas mentirosos, arrepiéntanse. Tenemos que nosotros profetizar la palabra verdadera de Dios. Si Dios dice que tú te arrepientas, que Él viene pronto, debes arrepentirte y convertirte. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. No debemos ser, como dice aquí en Isaías 5:20. ¡Ay! De aquellos que dicen bueno a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz. ¿Cómo uno va a hacer de las tinieblas luz? Y las tinieblas siempre ha sido tiniebla. Y la luz siempre ha sido luz. Y la luz con las tinieblas no tiene comunión. No hay comunión entre el diablo y Dios. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Nunca la ha habido, amado. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Lo dulce con lo amargo tampoco. Ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado lo que le dices a tu hermano. Ten cuidado, a lo mejor para congraciarte con él, tú le ves que está mal y tú le dices, ya hermano, siga adelante, ya, siga así nomás. Dios es misericordia, amado, tenemos que hablar verdades. Estamos a punto de volar hacia los cielos. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Tenemos que decir verdades. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude. Dios le bendiga a mi hermanita Ruth. Igual bendiciones para usted, mi hermana Ruth Alcatriot Sánchez. Bendiciones, amada. Dios nos ayude, amado. A veces somos sabios a nuestros propios ojos y a nuestra propia manera, pero esa sabiduría no le sirve a Dios. Esa sabiduría carnal no le sirve a Dios. Dios le sirve una sabiduría espiritual verdadera, que un hijo de Dios sea de una sola palabra y de una sola línea. Bendito sea el Señor para siempre. Es importante leer la palabra de Dios porque sus profecías se cumplen. Amado, es importante leer la palabra de Dios porque las profecías de Dios de su palabra se cumplen. Las palabras de Dios, la profecía por su palabra se cumple. ¿Cuánto mentiroso hay hoy en día? Sí, porque no hay discernimiento. Amado, en lo personal, yo tengo mucha gente que conozco, a un siervo de Dios, y con tristeza no juzgo, libre me dio, pero con tristeza puedo ver que en uno de mis WhatsApp, todo lo que me ponen son sueños, que un hermano se levantó en la madrugada, que Dios le habló esto, que Dios le dijo este otro, sueño acá, sueño allá, pero palabra no me imparten. Solamente lo que soñó le creen al hermano y lo que soñó y en ese sueño no trae ni siquiera una palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en el sueño? Amado, no hay discernimiento. No hay discernimiento ni hay entendimiento en el pueblo de Dios. ¿Por qué no se lee la palabra? ¿Por qué no se estudia la palabra? Hay que estudiar la palabra, hay que leerla para poder tener el conocimiento y el entendimiento cuando habla Dios y cuando habla las personas carnales. Dios nos ayude, no somos tarro basurero para recibir basura, no somos tarro basurero para recibir cualquier cosa. Tenemos que ver cuál es la palabra verdadera. Esa es la que edifica, esa es lo que lo levanta, esa es la que transforma, esa es la que cambia el alma, aleluya. La cambia las vidas, los corazones son transformados por el poder de su palabra. Bendito Dios para siempre. Si vamos a Proverbios 3:5, claramente la palabra de Dios dice: fíate de Jehová. No te fíes del hermano, no te fíes de la hermana, de lo que dijo. Fíate de Jehová, fíate de su palabra. Fíate de Jehová, aún de ti te fíes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en lo que tú piensas.
No te apoyes en tu propio pensamiento, en tu propia prudencia. Busque la palabra. Tiene una Biblia, búsquela, le invito a buscarla. No, por ahí debe estar en un estante toda llena de tierra. Dios nos ayude, amado hermano. La palabra es para leerla. Dios le bendice si usted tiene la palabra todo ahí en su velador, en su mesa, la lee de noche y de día. No se olvide, Josué dijo Dios que teníamos que leer esa palabra. Nunca se aparte este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. Aleluya, ¿para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y los que no leen y los que no estudian, ¿podrá ser prosperado su camino? Los que nos instruyen en Dios, ¿podrá ser prosperado su camino? Si no son fieles son fieles a sus pensamientos, pero no a la palabra. Dios nos ayude. Por eso Dios dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque cuando nosotros nos confiemos en Dios, siempre estaremos seguros, porque nos confiaremos en Jehová. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás fijando tus ojos? ¿Dónde estás tú cimentado? Aleluya. ¿Estás en la roca o estás en la arena? Amado, cimiéntate en la palabra de Dios. Cimiéntate en la palabra de Dios. Fíate en Dios de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu pensamiento, tu propia prudencia, en lo que tú crees. La Biblia dice que somos malos, que engañoso es el corazón y perverso en Jeremías 17. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, responde Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso Dios llama al arrepentimiento. Por eso el mensaje que siempre predico es un llamado al arrepentimiento. Porque no somos buenos, porque no hay nada bueno en nosotros. Solamente la misericordia de Dios, y por esta palabra somos limpios. Somos renovados, somos afirmados en Dios, gozamos de su amor, gozamos de su piedad, gozamos de su misericordia, aleluya. Bendito Dios para siempre. Cristo vino a restaurar, amado, la casa de David, que se había caído, y lo mataron. Cristo vino a restaurar la casa de David que se había caído, y lo mataron. Bendito Dios. Estamos en el Evangelio, porque Dios nos va a salvar. Pero no estamos en el camino de la obediencia. Porque si usted puede ver, Dios nos habla todos los días de nuestra vida. Cada momento que viene un mensaje, usted puede ver cuando había libertad para alabar a Dios, cuánto acudían a la casa del Señor, cuánto hacían la voluntad de Dios. Pocos. Pero no estamos en el camino, sabemos el camino, hemos escuchado el camino, aceptamos a Jesús que es el camino de nuestra vida, pero no estamos muchas veces en el camino, en la enseñanza que Él nos dejó. Jesús vino mostrándonos el camino y Él dijo que era el camino y nos dejó en una proyección de su palabra y está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por toda la humanidad, no solamente por su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Dios te bendiga, mi hermana Gladys de Perú, bendiciones. Aleluya. No estamos en el camino de la obediencia, mis amados. Dios quiere regenerar nuestra conducta. Dios está tratando con nuestra vida día a día. Dios quiere salvarnos. ¿A dónde? ¿En qué camino transitamos? ¿En qué camino estás caminando, amada? Yo no puedo, en el mismo fe, yo miro, ¿qué tiene en su portada? Un tremendo texto de la palabra de Dios. No, lo que está en su corazón tiene en su portada. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Por eso dijo, yo soy la verdad. Por eso dijo, yo soy la vida. Y por eso dijo Dios, yo vendré y los llevaré y va a venir por su pueblo. Va a venir por aquel que esté haciendo su voluntad, por aquel que se ha guardado para Él. Porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Dios viene a buscar un pueblo santo. Dios viene a buscar un pueblo puro. Dios viene a limpiar, a buscar un pueblo limpio de boca, de mano, de pensamiento, un pueblo santo. Dios te bendiga, mi hermana María Sánchez, española amada. Dios te bendiga.
Por eso debemos andar como Él anduvo. La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo. ¿Anda usted como Él anduvo? ¿Andamos como Dios anduvo? ¿Andamos como Jesús anduvo? Examine sus caminos. Dios está hablando de su vida. Dios está hablando de su corazón. Dios está confrontando mi vida. ¿Andamos como Jesús anduvo? Bueno, esa respuesta la tiene usted, mi amada. Esa respuesta la tengo yo. Por eso, amados hermanos, debemos andar como Dios anduvo. Busque primera de Juan 2:6. Ahí dice que debemos andar como Él anduvo. No lo dice la pastora Carmen, no lo dice la hermana Carmen, no lo dice el instrumento, lo dice la palabra de Dios. Debemos andar como Él anduvo, redimiendo el tiempo porque los días son malos y porque Cristo viene pronto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así dice la palabra de Dios. El que permanece en Él debe andar como Dios anduvo. Si usted no anda como Dios anduvo, usted no está permaneciendo en la palabra de Dios. Usted anda en otro camino, amado. Dios nos ayude. Algunos se lucran muchas veces, amados hermanos. Hay gente que se lucra. Se llenan de ingresos. Tienen dinero, tienen casa, tienen autos, se aprovechan del evangelio, se aprovechan de los hermanos incautos. ¿Por qué? Y los hermanos son incautos porque no estudian la palabra, porque no hay conocimiento, no hay entendimiento. Dios nos ayude. Tienen doble vida muchos y dicen: yo fui pobre, ahora soy bendecido, soy rico. Dan estribillo de ellos. Pero todos son un par de sinvergüenza que no se han arrepentido ante Dios, que viven de la caridad de la gente, que estrilan a las ovejas, que en vez de darles, porque el evangelio hay que dar, hay que restaurar, hay que levantar. El evangelio no ha llamado Dios a nosotros a quitarle a las personas, sino ha llamado a dar al pobre, al necesitado, al desamparado, a las cárceles, los hospitales, la viuda, a poder nosotros dar de nosotros al que sufre, al que llora. Ese es el evangelio de Dios, no a lucrar con el pueblo del Señor. Esa gente sinvergüenza, amados. Con toda la libertad y la autoridad que tengo en su palabra, digo que son mentirosos y no son verdaderos, son unos simples sinvergüenzas. Dice: yo fui pobre. Muchos dicen que no tenían que comer y ahora Dios le ha bendecido. Le ha dado tantas casas, le ha dado tantos autos, le ha dado tantas casas, tantos autos, tantas comodidades, hasta tantas mujeres. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Ay, Señor, tenga misericordia. Y ellos alarden de su grandeza, explotando al pobre, explotando al pueblo de Dios. ¿Cuántos casos hemos visto aquí mismo en Chile que en nuestros corazones se han compungido y con tristeza nos meten en el mismo camino y en la misma bolsa de ellos cuando nosotros hay limpieza ante Dios? Dios nos ayude, amados hermanos. El Señor te bendiga, hermano García. Eso no es bendición, eso es lucro, mi hermano. Eso no es bendición, es un lucro. Es una sinvergüenzura cuando se hacen esas cosas. Por eso muchos quieren ser pastores hoy en día. Por eso muchos quieren ser pastores. Porque piensan que se van a lucrar y eso no es así. Eso no es así, amado. Dios nos ayude. Ser un pastor es ser un servidor de Dios, es un ser servidor de las ovejas, es ser menos que las ovejas, estar al cuidado de las ovejas del Señor. Bendito Dios para siempre. Pablo dice que son artificiosos, que son vanagloriosos. Dios nos bendiga, amado. El diablo sabe lo que le gusta, por eso a la gente le hablan palabras lindas, floreadas, y la gente sigue las palabras floreadas y dicen: qué lindo ese siervo, qué hermoso habla la palabra. Siempre está consolando, ayudándolo. Sí, hay que consolar, pero hay que decir verdades. El pueblo necesita arrepentirse, necesita convertirse, el pueblo necesita volverse a Dios para que pueda ser salvo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos cruciales, tiempos que en cualquier momento Cristo viene. ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Las almas por millones yéndose al infierno. No hay quien le diga verdad. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios y los hermanos palmotean las espaldas. Es tiempo de decir verdades. Es tiempo de predicar la palabra de Dios como es. Dios nos ayude. Jamás Jesús
anduvo palmeteando las espaldas de nadie, ni los apóstoles. Ellos decían y encaraban la verdad. La verdad siempre, hermano, tiene una victoria y una bendición. Y el que escucha su palabra en verdad se salva. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude, nos guarde. Dios bendiga a mi hermana Miriam, a mi hermana María. El Señor le bendiga. Así muchos utilizan sus propias prédicas para, en vez de salvar a las ovejas, las llevan al infierno con mentiras, y las ovejas van redonditas al infierno porque no leen la palabra, porque no hay un entendimiento, un entendimiento, una comprensión de la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñar la palabra del Señor, porque al pueblo le falta conocimiento. Hay mucho pueblo hoy en día ignorante, mi amado, porque no estudia la palabra. Dios nos ayude. Hay mucha oposición en el evangelio, porque hay mucho fariseísmo. Cuando alguien hace algo, se jacta de lo que hace. Pero Dios no quiere un fariseísmo. Dios quiere gente sincera, con virtudes y con errores, porque no somos perfectos. Aquí solamente Dios es el perfecto. Aquí no hay pastores santulones ni hermanos santulones. Yo siempre le digo a las ovejitas que por misericordia, ministro, si alguna vez yo le daño, usted dígame, yo le pediré perdón. No se me va a caer la jineta de pastora por no pedirle perdón. Tengo que reconocer mis errores. Somos humanos, somos imperfectos. Dios nos ha llamado a una perfección. Dios es el único que es santo, pero tenemos que ser verdaderos. Si Jesús es verdadero y somos sus hijos, tenemos su ADN, debemos ser verdaderos, debemos apartarnos del mal, debemos apartarnos del engaño, hermanos amados. Dios nos ayuda. Muchos profetizan en el aire y el Señor les dice: ¿por qué no me obedecen? ¿Cuántos andan profetizando por ahí? Hoy el Señor me dijo, hoy de madrugada yo escuché esto, hoy de madrugada Dios me mostró esto. ¿Podré yo creerle a una persona que no obedece a la palabra de Dios? Hermano, tenga discernimiento. Si alguien viene a decirle que tuvo un sueño y que Dios le dice esto a usted, y usted ve la vida de ese hermano desordenada, que es un contumaz, que es un desobediente, que no se arrepiente, ¿usted podrá creerle a ese sueño? No podemos creer, amados, porque no están ajustados a la palabra de Dios. Lo primero que el hombre y la mujer de Dios debe ser obediente a su palabra. Debe estar de acuerdo al alineamiento del Señor. Por eso Dios dice: venid a mí todos los cargados, los cansados. Dios le invita con amor. Pero nosotros muchos, siempre repito ese texto, decimos: deje el impío su camino. Y en nosotros a veces hay más impiedad. El hombre inicuo deje sus pensamientos. ¿Y cómo están los pensamientos del pueblo de Dios, del Hijo de Dios a veces? Peor que aquellos que no conocen a Dios. Volvamos, esa palabra a veces hay que aplicarla a nosotros para que nos limpiemos y para que nos apartemos del mal y busquemos al Señor. ¿Quién hace la palabra de Dios? Todos andan desordenados de un lugar a otro, no obedecen, no se centran, son como las nubes del mar, no tienen un lugar, están en este lugar, no les gusta el pastor, se van a otro lugar, andan buscando el acomodo de su vida, pero no viven bajo el temor de Dios, porque no obedecen a la palabra de Dios. El que está cimentado en la palabra está cimentado en la roca, y vengan ríos, vengan vientos, jamás se va a poder mover, porque Dios es su refugio y su amparo. Aleluya, bendito Dios. Dios muestra un camino mucho más superior, mis amados, mucho más superior que los dones también. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice la palabra de Dios que debemos procurar los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, dice el Señor. Si vamos a 1 Corintios 14, 12 y 14, 12, dice: el Espíritu Santo es el que da los dones. Debe santificarnos. Una persona que tiene un don de Dios en su vida debe estar santificada. Debe estar santificada. Debe haber un equilibrio, pero la palabra de Dios está sobre todos los dones, porque la palabra de Dios predomina sobre los sueños, sobre los dones. Por eso Dios, por los profetas, por los apóstoles, por los discípulos, por los ángeles, por todos, dice que debemos ser obedientes a su palabra. En la obediencia está la ganancia. Nos dice que debemos ser obedientes a su palabra.
Debe haber un equilibrio, pero la palabra de Dios está sobre todo, mis amados. Si vamos a Corintios 14, 1 de Corintios 14, 32, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No debe haber desórdenes en las iglesias. No debe haber desorden porque el Espíritu Santo no es un desorden. Podemos hablar de todo conocimiento. Podemos hablar de todo conocimiento y no tenemos amor, de nada nos vale. Podemos tener mucho conocimiento, podemos ser elocuentes en lo que hablamos. Usted no lo ha escuchado cuando se juntan en un lugar, muchos hermanos empiezan a hablar la palabra y otros salen y le habla más y otro más. ¿Y cuál de todos quiere dar a entender que sabe más y que es más sabio? No le vale de nada ese conocimiento si no tienen amor en su vida y no obedecen la palabra de Dios. No le sirve de nada. Esa palabra que sabe no le sirve de nada porque no hay amor en su vida, porque no hay temor al dueño de esa palabra, al Dios de la palabra, al gran yo soy, al león de la tribu de Judá, aleluya, al Dios nuestro, al Dios de la palabra, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que dio esta palabra. Bendito Dios para siempre. El amor es el fruto de la santificación. Cuando hay santidad en la persona hay amor. Cuando hay santidad en el ser humano hay amor. Debe haber, amados, un equilibrio en todo orden de cosas. En la iglesia de Corintio habían inmoralidades. Por eso Pablo enseñaba. Y la verdad, el aplomo y la verdad está en el conocimiento de su palabra. Si no tengo amor, mi enseñanza y mi predicación es vana. Si no tengo amor, mi enseñanza y mi predicación es vana. Tiene que haber amor en mi vida para que esta predicación pueda ser verdadera. Puede esta enseñanza tener un significado, porque lo mayor de todo es el amor. Bendito Dios. Por eso Jesús le dice a los 70... Cuando ellos venían y se gozaban cuando los 70, ¿no es cierto?, lo mandó a predicar el Evangelio. Ellos venían gozosos, contentos, venían saltando, riéndose, contentos de que los demonios se sujetaban en su nombre. ¿Pero qué le dijo Jesús? Regocijaos, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué le dijo eso Jesús? ¿Por qué? Porque había entrado el orgullo en ellos, la vanagloria de que ellos habían hecho algo, habían puesto las manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados y habían sido libres. Había entrado eso que habían hecho ellos. Por eso Dios les dijo que se regocijaran, que los libros de su nombre estuvieran escritos en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús le dijo a los 70, porque Dios le había dado autoridad. Dios bendice a su pueblo y da autoridad, pero sabe que el hombre con las bendiciones de Dios a veces se corrompe y se aparte de la verdad. A veces las bendiciones de Dios le hacen mal, le hacen daño. Dios nos ayude y tenga misericordia. Ellos se enorgullecían de aquellas cosas, de que ellos ungían y eran liberados. Se enorgullecían y Dios no es así. Dios nos ayude. Por eso Jesús les dijo que se gozaran, que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. El propósito principal, mis amados hermanos, de la iglesia es limpiarse de pecado. El propósito principal que cada iglesia tiene que tener, nosotros somos la iglesia, es limpiarse. Es limpiarse. Por eso Dios ahí, Pablo dice en Hebreo 12, que nosotros tenemos que limpiarnos, mirar, dice el consumador y autor de la fe, que Jesús, debemos mirarlo a Él. Y dice, y despojémonos de todo peso que nos asedia, todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Esto no es del que corre más ligero, este es el de que firme en Dios. Dios nos ayude. El Señor obre misericordia. El propósito de la iglesia debe ser limpiarse de pecado. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. Sed santo como yo soy santo. Palabra de Dios. ¿Es santo usted? ¿Soy santo yo? Dios nos ayude, amados. Dios nos ayude. Dios escudriña tu corazón y tu vida en esta tarde. Dios te desarma en esta tarde. Dios examina mi corazón y mi vida en esta tarde. Es el Espíritu Santo
que está hablando en nuestra vida, que nos está desarmando, que nos está desmenuzando, que está haciendo conciencia en nuestra vida, que está haciendo conciencia para salvarnos, para apartarnos del pecado y de la maldad. Dios nos ayude. En Hebreos, si usted va a Hebreos 5, del versículo 1 al 8, la palabra de Dios dice, y aunque era hijo Jesús, aunque Jesús era hijo de Dios, lea, hermano, por favor, grábese la Hebreo capítulo 5, del 1 al 8, el versículo 8 el que estoy leyendo. Y aunque era hijo, se está refiriendo a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, por todo lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Si vamos a Hebreo capítulo 5, versículo 3, debemos orar por uno y después por otro, y después por el pueblo de Dios. Aún así, con nuestras debilidades, debemos orar los unos por los otros, por una paz y por una santidad y por un amor en Dios. Dios nos utiliza para subir al altar. Dios quiere que subamos al altar con manos limpias, santas, puras. Bendito Dios. Debemos purificarnos. Debemos purificarnos primero para venir a Dios. Debemos purificarnos para poder pedir por otros. Debemos purificarnos y orar primero por nosotros y después orar por los que están, después orar por el pueblo. La palabra escrita, uno solo da la... Hermanos amados, un solo da la verdadera conclusión. Vamos a ir, dice sabiduría de Dios, pero a veces es charlatanería. A veces se dice tener una sabiduría en Dios, y si no está ajustada a la palabra de Dios, es solamente charlatanería. Dios nos ayude. Charlatanería de hombres corruptos, de hombres que no obedecen a la palabra, de hombres que hablan la palabra pero no temen a Dios. Como dice Job, nos ponemos nosotros y lo quitamos a él. Job lo dice. Vamos a Job 48. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso le dice el Señor a Job. Dios nos ayude. En Job 10, versículo 4 dice, ¿tienes tú acaso ojo de carne? Ahí lo confronta Dios a Job. ¿Tienes acaso tu ojo de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Dios no ve como ve el hombre, amado. Dios no ve como ve el hombre. Él no ve como lo ve el hombre. Dios nos mira con misericordia, con amor. Dios te bendiga, hermana Mónica Torres. Dios te bendiga, Clarice Livia. Amado, Dios nos mira con ojos de amor y de misericordia. Solamente por su amor y por su misericordia no hemos sido consumidos, porque el hombre y la mujer merecen la muerte, aún su iglesia, que debería ser una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Deshonra el nombre de Dios muchas veces. Pero Dios tiene misericordia, nos mira con amor, con piedad. Él no ha venido todavía porque espera que vengamos al arrepentimiento y al convertimiento. Él quiere salvar tu vida, Él quiere salvar tu familia. Dios quiere hacer en tu casa, pero déjale hacer, ábrele la puerta, obedécele a la palabra de Dios. Amado, toda pregunta que tú puedes hacerte tiene una respuesta. Si vamos a 1 de Samuel, vemos cuando Jehová había sido quitado Saúl del reino porque había desobedecido, había consultado a la adivina de Endoria. Automáticamente Dios lo desechó, amado, y lo sacó del rey y lo desechó del sacerdocio. Automáticamente, y dice que vino a buscar un rey que fuera como su corazón, y le hizo a Samuel que fuera a ungir al rey, y llegó, ¿no es cierto?, a ungir, según él creía, que al hermano mayor de David, pero era David mismo. Pero Dios no mira, amado, no miró. En ese entonces no mira lo que está delante. Dios mira el corazón. Amado, Dios no mira lo que está delante de los ojos. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Dios conoce y escudriña el corazón. Dios nos ayude. Nosotros debemos cambiar nuestro corazón, mis amados hermanos.
nosotros debemos transformar nuestro corazón al plan de Dios. Si vamos a Proverbios 23, 26, dice la palabra, dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios bendiga, hermano Sergio Díaz. Si va a Proverbios 23, 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios le invita: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la enseñanza de Proverbios 23, 26. Repito: dame, hijo mío, tu corazón. Ahí está Dios golpeando, ahí está Dios esperando pacientemente que entreguemos todo el corazón. Dios quiere 100% de nosotros, y que nuestros ojos miremos por sus caminos. Si no entregamos al Señor el corazón, ¿cómo vamos a poder obedecer los caminos del Señor? ¿Cómo vamos a poder obedecer los caminos del Señor si no entregamos nuestra vida al Señor? Dios nos ayude, amados hermanos. Dios obre misericordia en medio de su pueblo. Dios llama al arrepentimiento. El mensaje de hoy es convertirse y arrepentirse a Dios y hacer su voluntad. De cierto que aquí en Antofagasta, en Chile, tenemos nosotros restricciones, a lo mejor como muchos países. En Antofagasta hay cuarentena, pero aún así el diablo no puede cerrar nuestros labios, ni nuestras manos, ni nuestros pies para hacer algo por la obra de Dios. Dios nos ayude, amado. El Señor obre misericordia. El Señor obre piedad. Dios busca hijos verdaderos que prediquen la palabra con verdad. Esta palabra eficaz, esta palabra verdadera, que no la cambien ni la trancen, que la prediquen y que obedezcan su palabra. Como dijo Dios en su palabra ahí en Jeremías: ¿le crees tú? El sueño es la paja, y la palabra, el trigo, es la palabra de Dios. En esta noche te quedas con la paja, con esos sueños mentirosos que muchos dicen, que todos quieren escuchar y todos escuchan y siguen, y a veces hasta temen, a veces hasta creen. El sueño es la paja, pero la palabra de Dios es el trigo. Amado, Dios nos ayude. Dios viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Y hoy en día, lamentablemente, en el pueblo de Dios hay mucha gente no arrepentida. Hay mucha gente que es contumaz, que no obedece a la palabra de Dios. Amado, una vez leí un pequeño párrafo de algo. Un chanchito, un cerdo. Tiene a veces, usted le pone un anillo de oro en su boca. El cerdo no deja de ser cerdo. Y el anillo no deja de ser anillo, aunque esté en la boca de un cerdo. Aunque esté en la boca de un cerdo, no deja de ser anillo de oro, aunque esté en el hocico de un cerdo. Asimismo, la palabra de Dios, que representa el anillo de oro, no deja de ser la palabra de Dios, aunque estén hermanos contumaces que se ensucian y no se santifican y no se apartan para el Señor. Amado, la palabra de Dios es la palabra y nunca va a morir. Una palabra eficaz, una palabra verdadera, una palabra que transforma la vida. Cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, hemos sido cambiados por esa palabra. Y Dios ha producido vida por esa palabra, por su palabra, por la palabra del gran yo soy, por la palabra del león de la tribu de Judá, por la palabra del Señor de nuestra vida, por la palabra del Dios eterno, por la palabra del Dios de la palabra, Jehová de los ejércitos, quien envió a su Hijo a morir en una cruz. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero mal tuvo misericordia y miró su creación y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y nos dio un porte de dignidad. Nadie daba un peso por nosotros. Ese es nuestro testimonio. Nadie daba un peso por nosotros. Era una llaga podrida. Era una vasija depurada. Que lo único que nos esperara era mucho la muerte. Otro, tomar esa vasija y echarla a la basura. No esperaba la muerte. Pero Dios no miró a futuro.
Dios nos miró a futuro como una joya preciosa y Él se aventuró a dar su vida por nosotros y a cambiar nuestras vidas. Yo tomaré estas vasijas depuradas y empezaré a trabajar en mi barro, empezaré a hacer, y ay, que Dios papá empezó a moldear, y ay, que dolía, ay, por cuántas cosas pasamos en nuestra vida. Y Dios empezó a moldear nuestro carácter y a poner su carácter. Dios empezó a hacer en esa vasija depurada que no valía nada. Pero para poder obedecer a Dios y servirle hay que reconocerse quién éramos antes y nunca olvidarse, amado, de dónde nos sacó Dios. Somos su inversión, somos su milagro. ¿De qué podríamos gastarnos? Si somos la obra de Dios. Somos su milagro, testigo de su poder. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Dios lo hizo todo. Transformó nuestra vida vacía, en tiniebla, tristes, angustiados. Por eso la palabra ahí en el Salmo 107 dice: fueron afligidos los insensatos por el camino de su rebelión, porque eso éramos nosotros, rebeldes, vivíamos en rebeliones. Y muchas veces dice ahí, y abominaron todo alimento. ¿Cuántas veces hemos estado, amado, al borde de la muerte? ¿Cuántas veces hemos no querido comer nada, todo alimento? Dice, pero dice la palabra de Dios en el Salmo 7, pero se acordaron de Jehová, pero miraron a Dios, pero nos acordamos que existía un Dios y clamamos. Y ese Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no cerró sus ojos, Él no tapó para no vernos, sino que dice que Él nos miró. Y clamaron y se acordaron de Jehová, dice. ¿Y qué hizo Dios? Nos miró y envió su palabra. Envió esta palabra que a veces desechamos, envió esta palabra que a veces desobedecemos. Él envió esta palabra a nuestra vida y nos sanó, nos restauró, nos libró de nuestra ruina. Él envió su palabra y nos sanó y lo libró de nuestra ruina. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de obedecerle? ¿Cómo no hemos de darle honor, gloria y alabanza al Dios de la palabra, al gran yo soy, al león de la tribu de Judá, al Señor de nuestra vida? ¿Cómo no hemos de bendecirle? ¿Cómo no hemos de obedecer a esta palabra? Amado, vuélvase de su mal camino. Si está en camino de perversidad, vuélvase. Amado, vuélvase al Señor y usted obtendrá misericordia y el oportuno socorro. Vuelva al Señor. Dios nos dice, a veces predicamos en la calle, aquí el día aceptable, día de salvación, vuélvanse aquí el día. Dios nos está diciendo a nosotros aquí el día que dejemos nuestros malos caminos. Y aquí que dejemos nosotros la palabrería y realmente prediquemos esta palabra de verdad, esta palabra que hace vida, esta palabra que transforma, esta palabra que edifica, esta palabra que llega al alma, a los pensamientos, a los tuétanos y al corazón. Esta palabra que es espada de dos filos, que nos corta y nos transforma, amado. Le hago esa invitación en esta hora, amado. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Mi sincero deseo cuando traigo una palabra de Dios es que Dios obre en su vida, Dios obre en su corazón y en muchos, y mucha gente pueda volverse a Dios. Hoy en día siempre digo, los pueblos, todos oran, todos buscan el orar y no es malo, hay que orar, hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que orar a Dios. Pero la solución no es solo orar, la solución es un cambio de actitud. La solución es que nos volvamos a Dios. La solución es que lo reconozcamos ante Dios y le pidamos perdón y cambiemos nuestros caminos y vivamos conforme a la palabra de Dios. Amado, el Señor a usted en esta noche le bendiga grandemente. Ha sido una bendición poder impartir esta palabra en humildad y en amor. Aquel que tuvo misericordia de mi vida, aquel que me rescató de la muerte. Y a Él sirvo en esta hora como muchos siervos de Dios, como muchos hijos del Señor. Amados, amigos, hermanos, preciosos en el Señor, volvámonos a Dios. Volvámonos antes que sea tarde. Volvámonos al Señor. Cristo viene pronto por su iglesia. Dice que Él viene pronto con retribución y pago a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No se preocupe del que le daña, no se preocupe del que le persigue, preocúpese usted de sembrar bien para poder cosechar bien. Le invito a que empecemos a buscar a Dios, que empecemos a convertirnos, a arrepentirnos, que empecemos a hacer la voluntad del Señor. Digno es de gloria, de honra, de alabanza, digno es que nos humillemos, que nos reconozcamos, que le digamos: papá, perdónanos, si hasta aquí no me echó nada bueno, ten misericordia de nosotros. No mira nuestra condición, Señor, queremos agradarte. Si te hemos ofendido, perdónanos. Si no me hablaba con mi hermano, quiero perdonarlo, quiero amarlo. Si no hacía tu voluntad, quiero hacerlo. Dios nos ayude, amados. El Señor le bendiga grandemente. Es mi sincero deseo que Dios haga una obra en cada uno de nosotros y un día estar arriba en la gloria del Señor. Dios le bendiga desde aquí, de mi humilde lugar, miles de bendiciones para su vida, mis oraciones a favor del pueblo de Dios y a favor de toda la humanidad. Que Dios le bendiga, Dios bendiga a mi hermana Ayanet, Dios bendiga al pastor Sergio Díaz, Dios bendiga a todos los siervos de Dios, a todos los hermanos amados. Dios se le bendiga. Dios nos ayuda a poder convertirnos, Dios nos ayuda a poder buscar a Dios, Dios nos ayuda a poder arrepentirnos, a poder servir a Dios como Él merece que le sirvamos y a ser santos. Porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Sin paz y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por muy hermoso que predique, por muy grandioso que sea, nadie podrá ver a Dios si no hay paz ni santidad. El Señor le bendiga, mis amados. Ha sido un placer estar en esta tarde con ustedes. Bendiciones. Espero que esta palabra sea de edificación para su vida. Yo sé que toda palabra no vuelve vacía. Dios le envió, Dios sanará, Dios restaurará y Dios hará. Bendito sea el Señor para siempre. Dios le bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Hasta otro día. Bendiciones.